Bueno, buenos días con todos una vez más. ¿Cómo están? ¿Seguros? Tenemos la bendición, hermanos, la bendición grande, una vez más, estar un domingo en la casa del Señor para tratar de adorarle, amarle, ser bendecidos por Él, porque la verdad es que para nosotros en nuestra vida cristiana, si las cosas no fueran por Él, pues no estaríamos en ningún lugar. Así que alabado sea el Señor por eso, que también nos ha otorgado en su bendición tener su palabra, para que nosotros en la medida que conozcamos la mente de Dios, el pensamiento de Dios revelado en las Escrituras, podamos conocerle mejor. Hermanos, es hermoso pensar que nosotros no podríamos conocer más de Dios de lo que nosotros tenemos ya registrado en la Escritura. Porque como ya he dicho, hermanos, la palabra de Dios es la mente de Dios escrita en letras humanas. Y nada de lo que hemos abierto hasta ahora de las Escrituras, tratado de estudiar y meditar y leer juntos, no es otra cosa que lo que Dios quiere que hagamos porque quiere que le conozcamos. Y tenemos una vez más este domingo la oportunidad de seguir estudiando una de las cartas, la segunda carta para nosotros en el orden en el que estamos, la segunda carta de la prisión que estamos revisando, y esta es la carta de Pablo escrita a los filipenses. Así que vamos ahí con nuestras Biblias a este lugar, Filipenses capítulo 1. Tuvimos una predicación hace como 3 semanas para dar un panorama general de lo que implicaba el libro, y aunque el tema principal de este libro podría ser el gozo, aunque tienen muchos otros temas que también están incluidos en todas las palabras que el apóstol Pablo aborda en el libro, el gozo es aquello que el apóstol Pablo quiere conectar entre este sentimiento que él está experimentando en aquel momento encarcelado, sabiendo que pronto va a ser o bien ejecutado o bien va a salir en libertad. Y si el apóstol Pablo es ejecutado, quiere el apóstol Pablo transmitir a los filipenses su gozo y su agradecimiento a Dios de cómo esta iglesia en Filipo participó de todo el ministerio del apóstol Pablo de diferentes maneras. No he dicho esto en las anteriores predicaciones que tuvimos acerca de este libro, pero creo que conforme vayamos avanzando en este estudio que estamos teniendo sobre este texto, vamos a tener el mismo pensamiento que tuvieron otras personas que estudiaron estos textos y que nos dejaron libros de comentarios o libros que nos hablan sobre un estudio profundo de este libro, que ellos están de acuerdo al decir que esta carta de Pablo a los filipenses es una carta muy familiar, pero no solamente familiar, sino muy personal. Y alguien podría decir, pero ¿qué carta que el apóstol Pablo escribió del Nuevo Testamento no es personal? Si cuando les escribe, por ejemplo, a los Corintios, les dice en el capítulo 4, estoy tan enojado de que ustedes tengan tantos problemas, ¿quieren que yo vaya a ustedes con un palo y arreglemos las cosas? O sea, para que a alguien le digas eso, es porque tienes una relación estrecha, ¿no es cierto? Que le diga a los Gálatas, ni siquiera él saluda a los Gálatas como una carta formal lo hace, sino que él directamente entra y les da en el corazón y les dice, ¿cómo puede ser posible de que quién os fascinó para apartaros así de la verdad? ¿Quién os encantó a ustedes, oh Gálatas, insensatos? Habiendo iniciado ustedes por el Espíritu, ¿acaso vais a terminar en la carne? Y entonces así podemos ir revisando, ¿no es cierto?, otras cartas que el apóstol Pablo ha escrito, como por ejemplo Filemón, que es una de las cartas que también vamos a revisar, una carta muy personal que el apóstol Pablo no le está escribiendo a una iglesia, aunque la carta llega a una iglesia, a la iglesia de Colosas, pero llega al anfitrión de esa iglesia, el que ponía la casa, le llega la carta a Filemón. Es una carta muy personal y que es leída delante de toda la iglesia, así como si a Antonio le dijeran, te voy a escribir una carta y la voy a leer delante de aquí.
del púlpito a todos los que están aquí presentes, muy personal. Pero lo que quiero ir con esto, hermanos, es que esta carta, aunque bien es cierto, es personal, es diferente a estas otras cartas que también son familiares en la forma en la que Pablo ha decidido manejarse con estas otras iglesias. Pero esta carta tiene un tinte, hermanos, de ese corazón del apóstol Pablo que está tan profundamente agradecido a Dios por un grupo de personas. Y yo quiero que en esta mañana tú pienses, y de seguro hay alguien así en tu vida, en tu familia, alguien que ha hecho tantas cosas por ti, que si algo le sucediese a esa persona, lo primero que saldría de ti no serían palabras sino lágrimas, al pensar en qué bueno que fueron estas personas, qué amables, wow. Y si llegase esa persona a fallecer, ¿no es cierto? O sea, lo primero que saldría de nosotros sería llanto, más que algo que decir. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso. Tenemos a alguien que si le llegase a suceder algo así, pues lo primero que habría sería lágrimas. Yo incluso pienso en nuestras relaciones, hermanos, que tenemos, aquellos que hemos tenido la bendición o tenemos la bendición de ser padres, en esta relación estrecha que uno tiene con sus hijos. Y creo que le he dicho repetidas veces aquí en el púlpito, yo para mí, para Raúl, el simple hecho de pensar que a mi hijo le pueda suceder algo, solo pensándolo, se me llenan los ojos de lágrimas por el profundo amor que uno le tiene a estas personas, ¿sí? A tus hijos o a esta persona que por ahí tratamos de colocar en nuestra mente, que ha hecho tantas cosas por nosotros que no habría otra cosa que salga primero de nosotros. Y esta es la imagen, hermanos, que yo quiero pintar en sus cabezas de lo que está sucediendo con el apóstol Pablo y la iglesia de Filipo. Pero no me entiendan mal, no es que los filipenses están ellos entristecidos porque a Pablo le pueda pasar algo, probablemente sí, sino es que Pablo es el que está profundamente sentido en su corazón, mirando cómo era la vida de los filipenses, mirando cómo era el gozo de los filipenses, mirando cómo era la forma en que ellos participaron del ministerio de Pablo. En Filipenses capítulo 4, verso 15, el apóstol Pablo dice, nos estamos adelantando a la carta, pero el apóstol Pablo dice estas palabras: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, ¿de quién? Del apóstol, de su ministerio terrenal. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo aquí está muy sentido. El apóstol Pablo, ya dijimos, él no sabe si se queda o se va, si vive o muere. Pero en esa situación difícil en el que está, en esa disyuntiva, el apóstol Pablo quiere agradecer a Dios por la iglesia de los filipenses. Y yo quiero que ustedes también vean en esto, hermanos, en esta mañana, que la iglesia de Filipo, la iglesia de los filipenses, es una iglesia ejemplo para nosotros como iglesia actual. De una iglesia, hermanos, y ese va a ser el centro de la predicación en esta mañana, de una iglesia que se da. De una iglesia que es parte. De una iglesia que dice, Siloé es mi iglesia. Hermanos, me encanta cómo lo define Benjamin Kick, un puritano, en uno de sus libros, La gloria de la verdadera iglesia, y él dice esto en relación al concepto de iglesia. Dice que la iglesia es el conjunto de personas que se reconocen entre ellos como cristianos y que deciden caminar juntos. O sea, yo decido caminar con mi hermano David, yo decido caminar con mi hermano Marcelo, yo decido congregarme en Siloé porque yo quiero ser de Siloé. ¿Se dan cuenta?
Y si yo soy de Siloé y si yo quiero caminar con la gente que está en Siloé, entonces yo me tengo que dar a Siloé. ¿Se dan cuenta? Entonces, el participar en un sentido, hermanos, esto es lo que nos va a mostrar esta iglesia de Filipo. Si nosotros participamos de una iglesia, mis hermanos, lo que está esperando Dios de nosotros en medio de la comunidad cristiana es que nos demos mutuamente unos a otros, que tengamos comunión, va a decir el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, con todo esto, leamos los versos que nos tocan el día de hoy. Y los versos que vamos a tratar de ir revisando es el verso 3 al verso 11 del capítulo 1 de Filipenses. Dice así el verso 3: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, no sé si ustedes pudieron notar en todo lo que leímos, pero sí o no que es una carta muy personal. Si tú te fijas en tu Biblia y miras el final del verso 3, encuentras la palabra vosotros. Y si nada más con tu mirada vas viendo estos versículos del 3 al 11, vas a notar que se repite muchísimo la palabra vosotros y ustedes. Y el apóstol Pablo hablando, obviamente en primera persona, hacia ellos como yo y ustedes, yo y ustedes. Y yo doy gracias a Dios, pero por ustedes. Y ustedes, de una manera que nos muestra, hermanos, a nosotros, la estrecha relación que el apóstol Pablo mantenía con esta iglesia. Hermanos, traigamos a memoria un poco de cómo inició la iglesia de Filipo. ¿Recuerdan ustedes Hechos 16? En Hechos 16 el apóstol Pablo estaba a punto de realizar su segundo viaje misionero y el apóstol Pablo tenía la idea de ir a Asia a predicar el evangelio. Ir a ese lugar, levantar otras iglesias, fortalecer el liderazgo de ese lugar, así como hizo en otros lugares, y expandir el evangelio a todo el mundo existente en aquel entonces. Pero Dios en su gracia le hace mirar a él una visión en la que encuentra enfrente de él un varón macedonio. Y este varón macedonio, ¿qué le dice a Pablo? Ven y ayúdanos. Este varón macedonio obviamente representa el lugar de Macedonia, que es el lugar donde está ubicada esta iglesia. Entonces el apóstol Pablo va a Macedonia y ya hemos dicho en las anteriores predicaciones de cómo era esta ciudad históricamente, una ciudad en la que estaba dominada por personas que no eran judías, por personas que en su mayor proporción eran gentiles. ¿Por qué razón? Porque históricamente ese lugar de Filipo eran como pagos que el Imperio Romano hacía hacia los combatientes en guerra para que ese lugar sea el lugar de retiro para los soldados romanos. Entonces, por eso la población de ese lugar no era en su mayoría judía. Y por eso la condición, ¿se acuerdan ustedes? La ley itálica de la que hablamos hace 2 semanas, que era el estatus más grande que una ciudad en aquel entonces podía recibir de parte de Roma, de tal manera que esa ciudad no se regía
bajo las leyes de cualquier otra ciudad alrededor, sino bajo las leyes específicamente de Roma. Y cualquier persona que nacía en esa ciudad tenía la ciudadanía romana. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, de ahí, hermanos, que como esta ciudad era así y no había muchos judíos en esta ciudad, el apóstol Pablo en Hechos 16 llega afueras de la ciudad y encuentra un grupo de mujeres. Y en medio de ese grupo de mujeres encuentra ¿a quién? A Lidia, una vendedora de púrpura. Una mujer que entendemos por el oficio que mantenía, y no sabemos específicamente qué sucedería con su esposo o la familia en sí, pero sabemos que era una mujer adinerada, una mujer que tenía muchos recursos. ¿Por qué sabemos esto? Porque en aquel entonces el vender lino púrpura era no solamente un oficio, sino era costoso tener una ropa teñida de esa clase de tintura. Entonces entendemos por el oficio de ella, era una mujer que tenía muchos recursos. Y ella también estaba reunida junto con este grupo de hermanos y hermanas en particular que se reunían afuera de la ciudad. ¿Pero por qué se reunían afuera de la ciudad? Porque probablemente no había ni siquiera la mínima cantidad posible de judíos, hombres en la ciudad de Filipos, de tal manera que se pueda crear una sinagoga. Entonces no había algo así. Entonces las mujeres, ¿dónde tenían que reunirse? Afuera de la ciudad, y el apóstol Pablo va a ellas y les predica el evangelio. Y Dios topa el corazón de Lidia y esta mujer se convierte al Señor. Y esta mujer comienza a seguir al apóstol Pablo y de ahí que probablemente haya sido una de las personas que apoyó mucho más en el ministerio del apóstol Pablo. Pero si seguimos más adelante en lo que sucedió en esta ciudad, ustedes recuerdan que el apóstol Pablo sigue predicando el evangelio y en medio de ellos le aparece una mujer que tenía un demonio y que traía mucha ganancia a las personas que estaban sacando beneficio de ella. Y que mientras el apóstol Pablo seguía en su caminar, atrás ella venía, estos son varones del Dios Altísimo, venía diciendo, y aunque eran palabras verdaderas, porque no estaban diciendo algo en contra de Dios, ellos eran varones de Dios, pero Pablo nota que esta mujer tiene un espíritu, ¿y qué hace con ella? Saca el espíritu de ella y hace que ¿qué? Que esta mujer recobre su estado normal y que estos que sacaban beneficios se quejen y por lo tanto, ¿a dónde fue? El apóstol Pablo, después de haber hecho eso y después de que del alboroto que se armó cuando esta mujer perdió esa capacidad que tenía a través de este espíritu maligno, fueron a la cárcel. ¿Se acuerdan ustedes? Y ahí tenemos la otra historia. ¿La historia de quién? Del carcelero de Filipo. ¿Y qué sucedió con el carcelero de Filipo? ¿Recuerdan ustedes que Dios decidió en medio de cantos y alabanza que el apóstol Pablo junto con sus compañeros estaban dando en la cárcel, que la cárcel se sacudió de tal manera que todas las puertas se abrieron? Y el milagro, no, como algunos creen, no fue tanto que las puertas de la cárcel se hayan abierto, sino que los prisioneros no se hayan ido. Y que hayan decidido quedarse a escuchar lo que Pablo estaba comentando. Y cuando el carcelero iba a quitarse la vida, porque él entendía que si alguno de esos prisioneros se fugaba, él iba a morir. Entonces él estaba a punto de quitarse la vida y el apóstol Pablo lo detiene y le dice, ¡hey, acá estamos todos! Y ahí pregunta el carcelero, ¿cómo puedo yo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La casa de Filipo escuchó el evangelio y después juntos ellos se bautizaron. Entonces, hermanos, solo pensando en estos tres ejemplos, ¿cómo comenzó la iglesia de Filipo? Muy variada, ¿no es cierto? Con una mujer de mucha posibilidad, con una mujer que había salido de estar endemoniada, con un carcelero y con la familia de ese carcelero. Entonces, podemos notar ahí, hermanos, obviamente, podemos sacar algunas aplicaciones, ¿no? Que nuestra iglesia o que la iglesia local en el tiempo de hoy no se limita a una clase social específica, está abierta para todos, porque la gracia de Dios está abierta para todas las personas en el mundo. No hay restricciones en cuanto a eso. El Señor quiere salvar y no depende de cuánto dinero tengas en el banco. Él quiere salvar tu alma, que es mucho más preciosa que cualquier otra cosa creada en el mundo. Y entonces notas la familiaridad que el apóstol Pablo tiene con esta iglesia, el amor que se tenían mutuamente,
Y por eso que puede el apóstol Pablo, decir a la iglesia: hey, vosotros y yo y ustedes, y yo oro por ustedes, y cada vez que me acuerdo de ustedes y cómo ustedes participaron en el ministerio, yo me lleno de gozo. ¡Wow! Es una relación estrecha la que esas personas tienen con el apóstol Pablo, aún en medio de las circunstancias que el apóstol Pablo estaba viviendo. Y ahora noten también, sumado a esto, lo puse primero porque es lo que más se resalta, pero también noten ustedes, hermanos, que esta porción nos deja ver a nosotros la profunda relación y estrecha relación que el apóstol Pablo tenía para con Dios. ¿Cómo comienza el versículo 3 diciendo: doy gracias a quién? Y es interesante que nuestra versión, la Reina Valera en particular, otras versiones no traducen de esta misma manera, pero la Reina Valera traduce: doy gracias a mi Dios. ¿Es el Dios de quién? De Pablo. Es mi Dios. Y yo doy gracias a mi Dios, y noten ustedes lo que sigue, porque el apóstol Pablo no está, y noten esto, no está agradeciendo a los filipenses directamente por lo que ellos son y lo que ellos hicieron, sino más bien el texto nos dice a nosotros que, ¿qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Agradeciendo a Dios por lo que Dios había iniciado como una buena obra en la vida de los filipenses, y cómo esa buena obra que Dios había iniciado pudo servir para el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, ¿se dan cuenta? No son los filipenses, es Dios. Y mi estrecha relación con Él y la estrecha relación que Pablo mantenía con Dios, que lo llevaba al apóstol Pablo a mirar que esta iglesia era lo que era porque Dios estaba en medio de esta iglesia. Y que esta iglesia ayudaba al ministerio de Pablo porque Dios estaba en medio del ministerio y de la iglesia de Filipo. Dios estaba ahí en medio, y por eso el apóstol Pablo se regocija todo el tiempo. Miren las palabras del apóstol Pablo una vez más, verso 3 dice: siempre en todas mis oraciones. Siempre que me acuerdo de vosotros. Esta misma frase puede ser traducida también como en toda mi memoria. O sea, en todo lo que soy, en todo mi interior, algo mío, siempre que estoy yo acordándome de ustedes, yo puedo agradecer al Señor por quiénes son los de Filipo. ¿Quiénes son esas personas? Y lo hago con gozo, pero antes de irnos al gozo, noten ustedes, hermanos, no sé si ustedes comparten lo mismo que yo, pero yo soy de aquellas personas que no nos gusta, o me pongo en el grupo de esas personas que no nos gusta utilizar los absolutos. No sé si a ustedes les gusta. Porque cuando nos olvidamos de sacar la basura un día, no es que todos los días nos olvidamos de sacar la basura. Nos olvidamos un día. O las frases típicas de ahora, no todos mienten o todos son iguales. No. A mí particularmente no me gustan los absolutos. Probablemente lo utilizamos mayormente en nuestras relaciones diarias. O siempre has hecho esto, o todo el día, o nunca has sido bueno, nunca me has dado un caramelito, nunca me has invitado a comer. Bueno, de más ejemplos, ¿no? Yo no soy una persona que me gustan los absolutos. Pero a la luz de la palabra de Dios, vemos que esta palabra que encontramos acá es la palabra inspirada de Dios. Es el pensamiento de Dios, como comenzamos diciendo al principio de esta predicación. De manera que lo que podemos ver aquí en este texto es la verdad. Cada vez que el apóstol Pablo, y siempre que el apóstol Pablo se acordaba de esta clase de iglesia que lo sustentó y que lo guardó, y esta clase de hermanos que formaban parte de esa iglesia, ¿qué es lo que Pablo hacía? Oraba y daba gracias a Dios, siempre. ¡Wow! Y ese es un ejemplo para nosotros, hermanos. Un ejemplo de una persona que está dispuesta a mirar a otras personas más allá de sus propias circunstancias para agradecer a Dios. Para agradecer a Dios. Hermanos, un pastor dijo esto en relación a la actitud de gratitud que los cristianos debiéramos mantener siempre. Él dijo: es verdad que la gratitud se aprende, pero no solamente se aprende, sino que es el fruto de la madurez espiritual del creyente en la medida que crece en Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, es verdad, yo necesito aprender a ser agradecido, me cuesta agradecer a Dios porque estoy pasando un momento difícil, pero mi hermano,
has pasado momentos difíciles, no una vez, ni dos, quizás han sido 3, 4, 5, y Dios siempre ha sido bueno. Y Dios siempre ha estado ahí contigo. Entonces, mi hermano, ya has aprendido cómo es que tú tienes que ser agradecido para con Dios en todas tus circunstancias, de manera que la gratitud debiera salirte a ti como una respuesta a tu madurez espiritual. Porque no es la primera vez que pasamos por situaciones difíciles. Hermanos, nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a siempre dar gracias a Dios cada vez que las situaciones se acomodan y traen beneficios satisfactorios para nuestra vida. Cuando todo está acomodadito y todo está bien, a nadie le cuesta dar gracias a Dios. Pero el apóstol Pablo aquí es un ejemplo de una persona que nada tenía acomodado, pero buscó en medio de las circunstancias difíciles que estaba viviendo la forma espiritual de ser agradecidos con Dios. Piensen ustedes esto, mis hermanos, piensen en algún momento difícil que ustedes hayan tenido que vivir actualmente o pasado. Si usted piensa con gratitud a Dios sobre lo que a usted le pasó en el pasado o le está sucediendo ahora, probablemente usted podría hallar que en su corazón se produce gozo. Porque si usted está pensando en la circunstancia difícil, complicada que se vivió, pero a la luz de los ojos de Dios, sabiendo que Él sí sabe lo que usted no sabe y lo que yo no sé, porque nosotros somos limitados, hermanos, y nosotros podemos dominar una parte del conocimiento, pero Dios es el único que sabe todas las cosas. Él sí sabe, Él sí conoce, Él entiende cómo funcionan todas las cosas en el universo, nosotros no. Y si tratamos de mirar con esos ojos, podría ser que todas las circunstancias que estemos viviendo, podríamos nosotros sentir en el corazón gozo porque sabemos que Dios es soberano y sabemos que Dios tiene el control de esto. Eso es lo que nos muestra la vida del apóstol Pablo. ¿Y cómo lo hace el apóstol Pablo? Él ruega a Dios independientemente de las circunstancias. Él se llena en su corazón de gozo. ¿Y se acuerdan ustedes lo que dijimos en relación al gozo? ¿Qué era el gozo? El gozo es este estado correcto en el que yo estoy seguro que estoy bien con Dios. Y a diferencia de la felicidad, que siempre va de la mano a las circunstancias, si las circunstancias son buenas, entonces tengo felicidad. En cambio, el gozo es independiente de las circunstancias, sino de esta actitud y de ese estado en el que yo sé que yo estoy bien con mi Dios. Y el apóstol Pablo estaba bien con Dios en medio de la cárcel. Yo sé que estoy predicando a Cristo. Yo sé que estoy en este lugar porque he sido prisionero a causa de Cristo, porque yo entendí antes de ir a Roma y antes de compadecer ante los gobernadores de la ciudad romana, que el mismo Espíritu de Dios me dijo a mí que lo que me esperaban eran azotes, eran prisiones. El mismo Dios me dijo que me esperaban esto, me esperaba esto. Y entonces por seguir al Señor estoy ubicado en este lugar, pero yo sé que estoy haciendo lo correcto. Y hermanos, ahí un paréntesis para nosotros en medio de esta predicación. No siempre que nosotros sentimos paz en el corazón es que estamos haciendo las cosas bien. Es muy subjetivo eso. A veces decimos, no, es que necesito sentir paz en mi corazón para saber que estoy tomando la decisión correcta. Y no necesariamente, hermanos. Porque una persona, nada más te pongo el ejemplo, una persona que está predicando el evangelio en otro país, en otro contexto diferente al de nosotros, donde es perseguido a causa de Cristo, él en la voluntad de Dios, ¿qué está haciendo? Predicando el evangelio, aun cuando probablemente su corazón está latiendo al 1000 por 1, cada vez que le está compartiendo a una persona y mirando si alguien más le está viendo por si lo agarran o lo matan o lo ponen en prisión. Esta persona probablemente sienta la paz de Dios, pero paz así como esa paz que nosotros nos referimos, no, es que yo quiero estar tranquilo, probablemente esa persona no sienta, pero sabe que está haciendo lo que es correcto. Entonces, ¿se dan cuenta? Nuestros sentimientos son muy subjetivos, pero Pablo puede mirar ante la comisión que había recibido de Dios y decir, estoy haciendo lo que es correcto y me puedo llenar de gozo. Y puedo dar gracias a Dios por la vida de los filipenses en la oración. En la oración.
¿Cuál es el lugar más adecuado donde nosotros podemos agradecer, hermanos? ¿Cuál es el lugar ideal en el que nosotros como cristianos podemos agradecer a Dios? La oración. Ese es el lugar. Porque noten ustedes, resalten ahí la palabra en que aparece en el texto. Miren ustedes si van conmigo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo por vosotros, siempre. ¿Y qué utiliza? ¿Qué palabra sigue? En, ¿no es cierto? Y en es una palabra que nos indica ¿qué? Lugar, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? Yo estoy en la iglesia. Yo estoy viajando en el tren. La palabra en nos indica lugar, ¿no es cierto? Entonces acá dice que el apóstol Pablo, cada vez que se acuerda de los filipenses, en todas sus oraciones puede dar gracias a Dios, haciendo alusión a esto, en todas sus oraciones. Es decir, que el lugar más adecuado en el que el apóstol Pablo pueda agradecer a Dios por lo que le está sucediendo es ¿en dónde? Es en la oración ¿a quién? A Dios. Entonces, de la misma manera, para nosotros, hermanos, ¿cuál es el lugar ideal en el que nosotros debiéramos agradecer a Dios, pensando en que Dios sí sabe lo que Él está haciendo? Nosotros muchas veces no sabemos, pero puedo ir a la oración y depender de Dios, como lo está haciendo el apóstol Pablo acá. Sigue diciendo el texto, hermanos. Pablo pide entonces en todas sus oraciones, con este corazón ante esta iglesia, ¿qué pide? Verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, noten ustedes, el apóstol Pablo lo que está pidiendo a Dios cada vez que él se acuerda y agradece a Dios en sus oraciones por los filipenses es que ellos mantengan una comunión. ¿Y qué es comunión, mis hermanos, para nosotros? ¿Qué es la comunión? Les voy a dar un concepto. Comunión significa participar de algo que se tiene en común. Nada nuevo. Participar de algo que se tiene en común. Eso es tener comunión. Ahora piensen, mis hermanos, si nosotros tratamos de traer a nuestra cabeza las cosas en las que yo podría tener comunión con la persona que tengo al lado mío, probablemente sean pocas. Probablemente tenga una carrera diferente a la que yo tengo, probablemente tenga un pensamiento diferente al que yo tengo, probablemente muchas cosas diferentes. Pero el apóstol Pablo no está hablando de cualquier comunión que los creyentes en Filipo debieran tener, sino de la comunión ¿en qué? En el Evangelio. Y es la misma clase de comunión, hermanos, que nosotros debiéramos tener. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto, hermanos? Vamos a ir al verso 6, que es uno de los versos que más lo hemos utilizado nosotros en la comunidad cristiana, ¿no es cierto? Porque ¿quién no conoce el texto que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de? ¿Cuántos de nosotros no conocemos de ese texto? Lo hemos utilizado en muchas ocasiones. Pero ahora con todo lo que hemos mencionado, hermanos, de lo que fue la parte histórica y lo que el apóstol Pablo está viviendo ahí, puede ser, hermanos, que la primera cosa que nosotros deberíamos pensar cuando lleguemos al verso 6, sí es que Dios produjo en nosotros una obra que la va a perfeccionar, lo va a hacer. Pero ¿cuál es la obra puntual que Dios produjo en la vida de los filipenses hacia el ministerio del apóstol Pablo? ¿Cuál fue? Sostenerlo, darle para sus necesidades, ser parte del ministerio del apóstol Pablo. Esa fue la obra que Dios inició en la vida de los filipenses. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 4, verso 15? Nadie participó conmigo cuando yo quise salir y predicar el evangelio en ninguna iglesia. Porque la iglesia de Corinto eran maduras, porque la iglesia de los tesalonicenses decían, como el Señor ya viene, entonces mejor no trabajemos. Pero después el apóstol tuvo que decir, el que no trabaje, que no coma.
Entonces, de esas iglesias que se fueron formando, de ninguna puede recibir, sino de ustedes. Y sostenieron el ministerio. Y a eso nos referimos, hermanos. Y permítanme mandarnos ahí un paréntesis. Hermanos, nosotros en la medida que podamos y con los recursos que tengamos, necesitamos ser parte del ministerio de Dios. La obra específica que el apóstol Pablo está hablando aquí del verso 6, que Dios inició en la vida de los filipenses, fue que Dios puso en el corazón de los filipenses apoyar el ministerio del apóstol Pablo. Y de ahí, hermanos, que nosotros debiéramos estar completamente convencidos que cuando escuchamos así testimonios de predicadores o de misioneros y que están haciendo la obra de Dios en diferentes partes del mundo, y cuando ellos nos dicen a nosotros, ustedes pueden ser parte de la obra de Dios en el mundo, orando, ofrendando, oyendo, eso es real. Hermanos, eso es real. Cuando tú ofrendas y das a alguien que está en la obra misionera, y cuando tú das de tus recursos, cualquiera que estos sean, para la obra de Dios, hermanos, eso es lo que Dios inició en la vida de los filipenses, el darse. ¿Se acuerdan ustedes lo que estamos hablando de que nuestra responsabilidad como iglesia es darnos a la iglesia? Eso es lo que Dios inició en la vida de los filipenses. ¿Te das cuenta? Y cada vez, mi hermano, que tú escuchas de alguien que está en la obra del Señor y le faltan recursos, y ellos están esforzándose por ganar a Cristo, y Dios toca tu corazón, probablemente sea de la misma forma en la que Dios tocó el corazón de los filipenses para darle no una, sino muchas ocasiones al apóstol Pablo. Si no, lee conmigo, por favor, Filipenses capítulo 4. Mira lo que el apóstol Pablo les dice a ellos en el verso 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Se dan cuenta? El ser participantes del ministerio del Evangelio. Tú oras por otras personas, por ahí tú dices, ok, yo no tengo los recursos necesarios para sostener a una persona o poder ayudarla tal o cual, en tal o cual cantidad, por tal o cual, o por tanto tiempo, ok, pero tú oras por la obra misionera. Tú estás orando para que la gente se convierta a Cristo. Tú estás orando probablemente, quizás estás en silla de ruedas, no puedes hacer muchas cosas, pero tú estás orando para aquellos que sí puedan ir. ¿Estás haciendo eso? Y si tú eres de las personas que probablemente te está llamando Dios a ser parte de la obra misionera, ¿estás yendo? Entonces, mis hermanos, esto es precioso. Esto es precioso. Hemos utilizado el verso 6 y que es natural, porque sí, el Señor ha iniciado. ¿Cómo es que Dios inició la buena obra en ellos? A través de la conversión. Y claro, Dios los salvó, y Dios les dio un nuevo corazón, y Dios los regeneró, y Dios los justificó, y Dios los adoptó como parte de la familia de Dios. Y claro que esa obra Dios la va a terminar en el cielo, cuando lleguemos a la glorificación, y Dios lo va a hacer así, y amén que suceda así. Y también nos da esperanza a nosotros de que constantemente nosotros no vamos a ser los mismos siempre, sino que Dios está en una obra constante de purificarnos a nosotros para que seamos más como Cristo, hasta cuando ya estemos ¿dónde? En el cielo. Pero ¿cómo se ve toda esa transformación que nosotros estamos teniendo en Cristo, en la iglesia local? ¿En qué sentido? Cuando nosotros nos damos a la iglesia y al ministerio de Cristo. De ahí, hermanos, que ustedes vieron que en la introducción el apóstol Pablo presenta a quién. Dice Pablo y el verso 1. Pablo dice Pablo y Timoteo, ¿no es cierto? Como, ok, Timoteo, escribamos esta carta. Pero no fue tan así, sino más bien la intención fue decirles a la iglesia de Filipo, yo soy Pablo y estoy junto con Timoteo. Que probablemente si yo muero ahora, ¿quién va a ocupar el lugar? Y entonces, así como ustedes me apoyaron a mí, iglesia de Filipo, recuerden que hay otro que va a tomar mi lugar a pesar de que yo sea muerto. Porque si ustedes, y como seguimos leyendo los versos,
El verso 3 comienza, yo, vosotros, yo, vosotros. Es una relación entre el apóstol Pablo y la iglesia de Filipo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos, de esto? Y esto es precioso para nosotros, una vez más. Entonces, mis hermanos, debemos darnos a la iglesia. Dios inició una obra en nuestras vidas, Dios inició una obra maravillosa en nosotros cada vez que la ocasión en la que nosotros vinimos a Él en arrepentimiento y fe, y la va a perfeccionar hasta cuando estemos en el cielo. Y la sigue perfeccionando. A veces nosotros nos oponemos, a veces nosotros ponemos el freno, a veces nosotros nos oponemos al Espíritu de Dios y lo contristamos. Pero Dios prometió llevarse a sí mismo una iglesia sin mancha ni arruga. Y Dios lo va a hacer. ¿Saben por qué? Porque Dios no es ningún mentiroso. Y Pablo lo presenta a Tito como el Dios que no miente. Y Dios, como no es mentiroso, Dios se va a llevar a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Y lo va a hacer tal cual. Pero Dios, no recuerdes también la perspectiva que Dios, mis hermanos, ha puesto y ha iniciado una obra en tu corazón de ser sensible a la obra de Dios. Y mi hermano, como dijimos en Efesios capítulo 4, la iglesia no lo hacen los líderes de la iglesia únicamente, lo hacemos todos. Todos estamos en la obra del ministerio, ocupando nuestros dones y talentos para el Señor, para la edificación de su iglesia, de manera que tú eres una parte activa. Y si tienes la oportunidad de ser parte en el ministerio de otras personas a nivel mundial, si Dios te regala ese privilegio, recuerda, mi hermano, que tú estás siendo parte de la gracia de Dios con esa persona. Pero Raúl, es incorrecto lo que me está diciendo. ¿Por qué me estás diciendo eso? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo, y una vez más les invito a ustedes a mirar la palabra en. ¿En dónde les tiene el apóstol Pablo a ellos? Entonces, cada vez que el apóstol Pablo va a predicar el evangelio, ¿dónde están los filipenses? En el corazón de Pablo. Y después les dice, ¿y dónde están? ¿En qué otro lugar también están? No solamente en el corazón, sino también ¿en dónde? En sus prisiones. Ellos no están literalmente encarcelados como el apóstol Pablo está. Pero ¿qué es lo que les está diciendo a la iglesia de Filipo cada vez que ellos participaban del ministerio de Pablo? Ustedes están aquí conmigo. Ustedes también están siendo prisioneros porque a pesar de que ustedes están ayudándome a mí a predicar el evangelio, está siendo retenido lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero ustedes están aquí conmigo. ¿Y en dónde más están los filipenses, hermanos? En la defensa y la confirmación del evangelio. Cada vez que el apóstol Pablo se enfrentaba a otras personas con argumentos intelectuales y con argumentos espirituales para que la palabra de Dios sea predicada, ¿dónde estaban los filipenses? Con el apóstol. Y termina diciendo el verso 7, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces te das cuenta que todos estos versículos apuntan a la comunión en el evangelio que nosotros como iglesia debiéramos tener, mirando hacia que el ministerio de Dios se expanda. Mis hermanos, ese corazón debiéramos tener. El apóstol Pablo se siente una vez más, recuerden ustedes, acongojado. Él es el que se siente triste. Pero Dios había producido una obra tal en la vida de los filipenses que había llegado la iglesia de Filipo a ser una iglesia fuerte. Una iglesia que levantaba a otros líderes, sostenía la vida del apóstol Pablo. Y era partícipe de todo este ministerio que él tenía. Mis hermanos, el apóstol Pablo utiliza una palabra en el verso 6. Y es la palabra persuadido. El apóstol Pablo está persuadido. Interesante. ¿Saben lo que significa la palabra persuadido? Estar seguro.
Estar seguro o tener la confianza de. ¿Y de qué es lo que el apóstol Pablo está teniendo la seguridad? De la salvación que Dios les ha dado obviamente a los de Filipo, a la vida de esta iglesia, pero después ¿a qué? Que está persuadido que aquel que inició con ese picazón, esa buena obra en el corazón de los creyentes en Filipo de estoy mirando a tal hermano pasar por necesidad. ¿Cómo voy a cerrar contra ella mi corazón? Le voy a ayudar. Voy a hacer esto. Aquel que inició esa obra pequeña en el corazón, dice, la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. En palabras de un predicador que citaba a otro predicador, él decía, hablando sobre este otro predicador, y mencionaba, no sabemos, no estamos seguros que si fue Spurgeon el que dijo esta frase, solo tiene importancia para mí 2 días. Este día y aquel día. Linda, ¿no? Potente. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo hoy con lo que Dios ha colocado en mis manos? Porque en ese día, hermanos, delante de Dios, vamos a recibir de Él, sea bueno o sea malo lo que hemos hecho en el cuerpo, nuestra retribución justa. El día de Jesucristo, el día cuando nosotros ya no podremos participar más en la obra del ministerio aquí en la tierra. ¿Cómo sabemos? Nadie de nosotros tenemos la vida comprada, hermanos. Podemos morir más jóvenes, más viejos. Pero cuando estemos en aquel día, hermanos, cuando ya no podamos ser parte de la obra del ministerio de Dios aquí en la tierra, qué gozo saber que lleguemos a aquel momento diciendo, Señor, me esforcé para que tu nombre sea predicado, para que tu evangelio llegue. Y Pablo estaba seguro de eso. Estoy persuadido. Y noten el calificativo que le da a la obra de Dios. ¿Cómo lo llama? La buena obra. ¿Por qué buena, hermanos? Porque lo hace Dios. Y todo lo que Dios hace intrínsecamente, hermanos, es bueno. Es buena la obra de Dios, ¿saben por qué? Por la procedencia de la obra que Dios hizo en el corazón. Y esa obra que fue iniciada en el interior de los filipenses, es buena. Porque Dios no puede hacer nada que vaya en contra de sus propios atributos. En el huerto del Edén, cuando Dios diseñó todas las cosas en un inicio, en los primeros 6 días de creación, se repite constantemente la frase, y vio Dios que era bueno. Y después de terminar de crear al hombre, añadió a la frase, y bueno, en gran manera. Hermanos, todo lo que venga de procedencia de Dios siempre va a ser bueno. Y esa obra que Dios ha iniciado en nuestros corazones, hermanos, viene de Dios. Viene de Dios, podemos confiar en ella, podemos persuadirnos al igual que el apóstol Pablo, de que Él quiere que nuestras vidas sigan siendo transformadas. Entonces, de ahí, mis hermanos, que nosotros no nos opongamos a la obra de Dios. No seamos nosotros mismos aquellos que vayamos en contra de sus planes, vayamos en contra de sus propósitos, porque Dios la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. ¿Y saben cómo se traduce la palabra perfeccionar? Se traduce hasta que llegue a estar completamente consumado. Ese es el concepto. Dios lo inició, esa obra buena va a seguir y va a terminar, porque Dios se comprometió en hacerlo.
Hermanos, el apóstol afirma que los creyentes en Filipo están en su corazón, están en sus prisiones, están en la defensa y confirmación del Evangelio, están siendo participantes de la gracia de Dios. Y por eso, mis hermanos, y por eso, después de que la iglesia se da a sí misma y a la obra del ministerio, es que el apóstol Pablo, una vez más, recuerdan cómo él está acongojado en su corazón, él dice, yo los amo con el entrañable amor de Cristo. Hermanos, ¿cómo no podría amar profundamente un pastor a su iglesia? Que probablemente ese pastor no tenga los recursos necesarios, pero que constantemente se da a su iglesia. Y en una situación de escasez no tenga que comer, ni darle a su familia. Pero que una persona en medio de esa iglesia se acuerde de Dios y de su pastor, le lleve unas bolsas de comida, ese pastor, mis hermanos, va a estar profundamente agradecido primero con Dios. Pero ¿cómo no va a amar entrañablemente a aquella persona que participó del ministerio con él? No por conveniencia, no por ser esos tipos de liderazgo en otras iglesias asalariados, no. Pero si a lo que vamos es que si tú eres parte de la vida de alguien de esa manera, y ustedes han haber escuchado en muchas ocasiones, o yo he escuchado en muchas ocasiones a líderes o personas que están entregados a la obra, estamos orando por tal cantidad de dinero porque queremos hacer tal cosa, y después de un tiempo viene una persona X que da un sobre cerrado, y en ese sobre cerrado, después de que es abierto, encuentran que exactamente la misma cantidad por la que estaban orando. ¿Cómo no amar entrañablemente a Dios y al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios se entrega así? Cuando dice ahí el apóstol Pablo, yo les amo entrañablemente, en el primer siglo implica, para nosotros sería, les amo con todo el corazón, sería la traducción para nosotros. El corazón aún para nuestra época actual sigue siendo una víscera, y aunque en el corazón no hay células importantes, obviamente, pero entendemos que el cerebro es donde radica nuestra función cognitiva. ¿Okay? El corazón puede seguir latiendo, pero si nosotros no tenemos esta función cognitiva, pues estamos en un estado diferente. Pero entonces noten ustedes que para nosotros el corazón aún le atribuimos esto del interior. Les amamos con todo el alma, es lo que estamos tratando de significar, ¿no es cierto?, con esa frase. Pero a diferencia de nosotros, que probablemente traemos de donde nació esto, antiguamente se utilizaba yo les amo desde mis entrañas, es lo que significa. Les amo con las vísceras, les amo desde adentro, les amo desde el interior. Y eso es lo que les dice Pablo a la iglesia. Yo les amo. Gracias, iglesia de Filipenses, cada vez que se acordaron de tal momento, cada vez que yo tuve que salir y viajar y naufragar y ustedes estuvieron ahí. Gracias. Gracias, iglesia. Porque eso es lo que produce, miren, nada más para ir cerrando. Perdón por esto, pero el verso 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Hermanos, utilizar el nombre de Dios como un testigo en el Antiguo Testamento era cosa seria. Es cosa seria. Es cosa seria. Porque o hacer juramentos en el Antiguo Testamento era cosa seria. ¿Por qué razón? Porque tú te estabas colocando delante de Dios al decir que si tal cosa que yo prometí no lo hacía, estoy dispuesto a morir. Eso es tener a Dios por testigo. Entonces te das cuenta el amor legítimo que el apóstol Pablo tenía para con esta iglesia.
que venía desde adentro. Y por eso Él ora agradecido al Señor. ¿Para qué? Para que vuestro amor abunde aún más y más. Pero Raúl, ¿cuánto más iba a abundar el amor de la iglesia de los filipenses? Y ya hemos visto que ellos se entregaron, ellos dieron, nadie más participó, ellos se entregaron. ¿Cuánto más? Bueno, el amor no tiene límite, hermanos. Y en la medida que podamos, entreguémonos todo lo que podamos, en toda ciencia y conocimiento. Y eso implica, mis hermanos, que nosotros nos vamos a entregar aún más y más en la obra del ministerio de Dios cuando nosotros conscientemente estemos persuadidos de que la palabra de Dios es la que nos llama a hacerlo. Porque solo cuando yo estoy seguro de que Dios, esto lo que me está diciendo la palabra de Dios es la voz de Dios, es que entonces yo voy a estar dispuesto a obedecer. Solo en esa medida. En ciencia y en conocimiento. Pero ¿con qué fin, hermanos, el apóstol Pablo ora para que esto sea esa realidad en la vida de los filipenses? Para que aprobéis lo mejor. 1. Para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquel día cuenta. Y para que seáis llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Tú quieres llevar gloria y alabanza a Dios? Involúcrate con el cuerpo de Cristo. Date a Cristo primeramente y a su iglesia. Mis hermanos, que Dios coloque en nuestro corazón un profundo deseo de ser parte del ministerio de Dios, con lo que tengamos. Aquellos que no tenían, 1 Corintios 8, no tenían recursos, pero ¿qué es lo que hicieron? Se dieron a sí mismos. No tengo nada, voy yo. No puedo enviar a otra persona. Aquí estoy. ¿Qué hacemos? Dios se lleva gloria cada vez que suceden esas cosas. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo que hemos compartido. Gracias, Señor, por su palabra. Señor, gracias porque usted ha iniciado una obra en nuestros corazones profunda, que nosotros queremos, Señor, que esa obra se magnifique y que va a terminar, Señor, un día. Usted la va a perfeccionar cuando ya estemos en el cielo. Pero, Señor, queremos ser intencionales en mostrar evidencias de que esa obra está en construcción, Señor. Denos oportunidades para ser parte del ministerio de Cristo. Yo le agradezco, Señor, a usted por mis hermanos que cada ocasión que se ofrece la oportunidad para ser parte con el refrigerio de los niños, con el ser maestras o con cualquier otra actividad en medio de nosotros, usted coloca en el corazón de mis hermanos el dar. Gracias, Señor, porque usted está produciendo esa obra en sus corazones y usted la va a ir perfeccionando, Señor, en la vida de mis hermanos y en mi propia vida, Señor. Ayúdenos a entregarnos de tal manera a nosotros mismos y a usted, Señor, a la palabra de su gracia, para que crezcamos como iglesia, para que le seamos a usted agradables, para que nosotros podamos llevar frutos de justicia que son por medio de Cristo para alabanza y gloria suya. Ayúdenos, Señor, a hacerlo. Ponemos nuestras vidas en sus manos, ponemos nuestra iglesia en sus manos. Señor, hemos decidido caminar juntos. Ayúdenos a hacerlo. Y ayúdenos, Señor, a ser fortalecidos mutuamente con la palabra de su gracia. Ponemos esta tarde en sus manos y todo, Señor, se lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén.